Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenidos aquí a su casa, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. 40 días de Techuvá. 40 días de un examen personal, de una introspección, reflexión, auditoría. 40 días de arrepentimiento. 40 días de retorno. 40 días de enderezar todo aquello que en el transcurrir de nuestra vida ha estado torcido. 40 días de volver. ¿Por dónde volvemos? Por la senda de la palabra escrita, nuestra Kadosh Torah. Bien, mis amados, pues recopilando un poco nuestra historia, hablando de Techuvá y apoyando la campaña de 40 días Aliyá de Techuvá, hemos compartido durante ya 2 semanas el concepto más profundo de lo que significa la palabra Techuvá. La definimos de una manera muy sencilla como arrepentimiento. Pero a través del estudio nos hemos dado cuenta cómo, más que arrepentimiento, la palabra nos lleva a un stop en el camino, a una, repito, autoevaluación, a salir de esa debilidad, de esa iniquidad, de ese pensamiento del hombre carnal y adentrarnos al pensamiento en la mente de Yeshua. Ayer definimos con muy buen sentido, espero que para todos hayamos podido tener una imagen completa de lo que es Techuvá. La letra Tab, 400, la letra Shin, 300, la letra Bat, 6, la letra Bet, 2 y la letra Hei, que nos habla de la Shekinah de Adonai. Esto es Techuvá, y lo presento nuevamente porque necesito que lo tengan muy presente. Ayer definimos cada una de estas letras, la importancia del alefato hebreo, el contenido de cada una de las letras, su revelación propiamente hablando, y a su vez lo que nos indica su valor, su código numérico. Todo esto para que reflexionemos a lo largo de estos días hasta llegar a Yom Teruah y pasar a Yom Kippur, el día de expiación, y establecer en qué áreas de nuestra vida necesitamos tratar con ese Yeser Hará, la mala inclinación, con ese Lashon Hará, el hablar mal, el decir mal, y entrar verdaderamente a la obediencia a través de las Misbot, como lo vimos desde Shemot capítulo 20, Éxodo capítulo 20. Leyendo un precioso texto que he recibido del Ministerio Chabad, encontré una enseñanza que me parece que viene muy bien al tema que estamos considerando, y voy a tomar solo un aparte de ese contenido para compartirlo con ustedes. Empieza la historia de la siguiente manera. Supongamos que eres un astronauta que se encuentra muy, pero muy lejos de la Tierra en un largo viaje por el espacio. Supongamos que en ese recorrido estás cansado del constante aluvión de instrucciones que te llegan desde la base central en Cabo Cañaveral, supongo, en donde se originó el lanzamiento del cohete. Desde esa base te envían permanentemente
todo un manual de instrucciones, códigos, y te indican paso a paso lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Pero ya estás cansado de estar escuchando 24 horas de transmisión, por lo tanto, decides apagar la comunicación sin ninguna culpa. Off. Te relajas, tomas un descanso y disfrutas del increíble escenario que aparece en el espacio. A través de esa ventanilla de la nave puedes ver la magnitud de la creación, el infinito y más allá. En un momento comprendes que no tienes idea, absolutamente la menor idea, dónde te encuentras. Peor aún, ahora no tienes la menor idea cómo originar el regreso hacia donde verdaderamente debes volver. Y de inmediato recuerdas que tienes una misión, pero que ya no puedes definir exactamente de qué se trataba esa misión. Perdiste comunicación, por lo tanto entras en shock, en pánico. Finalmente recuerdas que tu comunicación de radio está desactivada e inmediatamente acudes al control master y procuras conectar la comunicación, buscar la frecuencia adecuada para posteriormente colocar tu micrófono y empezar a aludir: control, control, base de control, ¿me escuchan? Base de control, aquí el astronauta Roberto Alfaro comunicándose. Base de control, por favor, ¿alguien me escucha? Base de control, respóndanme, por favor. Eventualmente escuchas una leve respuesta y es el sonido más dulce, más grato, más importante en tu vida, porque ese dulce sonido dice: ¿eres tú, astronauta Alfaro? Estás con vida. Ahora te conectamos. Estamos alegres de saber que estás de regreso, que estás de retorno. Gracias a Dios, estás vivo. Qué hermosa enseñanza, qué cuento, es un cuento. Ustedes saben que en la literatura hay formas de metáforas, símiles, comparaciones, y el cuento, este es un cuento que tiene una enseñanza hermosa. Esta es nuestra vida en el transcurrir del día a día. Caminamos, hacemos nuestra voluntad, disfrutamos del paisaje. Eventualmente no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos. Cuando le preguntamos a la gente ¿cuál es el propósito de tu vida?, el 99% de las gentes no sabíamos o no saben cuál es el propósito de su vida. Pareciera ser que el único propósito que la costumbre humana dice es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pero ¿qué ocurre? Repentinamente todos somos como ese astronauta, repito, que despegamos alguna vez en Shemot capítulo 20 desde el monte Sinaí, hace ya más de 33 siglos atrás, con un plan y un propósito a seguir. Una misión que debíamos cumplir, una misión que aparentemente es imposible, pero que no podemos olvidar nunca jamás ni perder de vista que nada hay imposible para nuestro amado Hashem. Así es que este es el tiempo de retornar. Este es el tiempo de Teshuvah. Este es el tiempo de volvernos a conectar con nuestra base de comunicación, con nuestro manual de instrucciones, y cuando y quienes hemos encontrado esa comunicación, cuando anduvimos en la oscuridad, en el mundo, en medio de las circunstancias banales,
Cuando escuchamos esa voz que nos dijeron, ¿eres tú, Roberto Alfaro? Da tu nombre, ¿eres tú? Bienvenido a Control, aquí, base, estamos en contacto, lo hemos recuperado. Pensamos por un momento que te habíamos perdido, pero ya estás con nosotros. Ajusta tu cinturón, ponte cómodo y prepárate, porque iniciaremos tu retorno a nuestra Kadosh Torah, a la Torah viviente. Hermoso contenido, ¿verdad?, para dar comienzo a nuestra enseñanza. Hemos avanzado entonces de la importancia del contenido de Teshuvá, que es, como ocurre, hemos definido en el sentido de las palabras hebreas, que ocurre el arrepentimiento, el temor de Adonai, el temor de su palabra, su grandeza, la importancia de Hashem, establecer cuáles son nuestras debilidades, establecer dónde cometemos pecado por acción o pecado por omisión, establecer desde luego en qué nivel de comunicación estamos con la palabra, en qué nivel estamos en la vida de la enseñanza que es nuestra Kadosh Torah. Y hoy continuaremos, amados, hablando de aspectos que tienen que ver con Teshuvá. Vamos siempre profundizando un poco más. Recuerden nuestro lema: a la cama no te irás hasta que aprendas algo más. Cada día aprenderemos algo más. 7 cosas precedieron a la creación del mundo. Preste por favor mucha atención a esta información extraordinaria. Antes de toda la creación, ¿quién existe? Hashem. Él es el principio, Él es el fin, Él es la eternidad, por siempre y para siempre. 7 cosas precedieron a la creación del mundo. Número 1, la Kadosh Torah, nuestra Kadosh Torah. Antes de la creación del mundo, nuestra Kadosh Torah estaba ya establecida. Número 2, Teshuvá estuvo establecido antes de la creación. Número 3, el Gran Edén. Número 4, el Geinom, por si acaso, para los que dicen que no existe. Número 5, el trono de la gloria de Hashem. Número 6, el Bet Midrash, el templo. Y número 7, por supuesto, estaba en todo antes, después, por Él y para Él, como dice la palabra. Entonces estaba nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Por qué particularmente estas 7 situaciones habían ocurrido antes? Primero, para enseñarnos que el mundo fue creado específicamente para el hombre, que no hay ninguna necesidad de este mundo inferior, sino que para el hombre fue creado y para que él gobernara este mundo, incluyendo toda la creación de los animales, las aves, los peces, los insectos. Y debido a que el propósito de la creación fue para el hombre, la Kadosh Torah tiene que preceder a la creación, como está dicho. Y vamos a ir al libro de Jeremías, por favor. Acompáñame al libro de Jeremías en el capítulo 33 y leamos el verso 25. Gracias, por favor, por escribir aquí en el chat la cita bíblica. Muchísimas gracias por ese gran ministerio, servir. Libro de Jeremías en el capítulo 33, verso 25, léalo conmigo. Voy a leerlo un poquito en contexto. Vamos a leerlo desde el verso 23. Vino palabra de Adonai al profeta Jeremías diciendo: ¿no has hecho de ver lo que habla este pueblo diciendo? 2 familias que Adonai escogiera ha desechado. Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Adonai: si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tendré de ellos misericordia. Tendré de ellos misericordia. Así es que la creación
antecede, repito, en todo este proceso junto con la Torá. La Torá antecede a todo ese proceso de creación. Y también era, por supuesto, necesario y fundamental crear la Teshuvá. Porque la Teshuvá es la manera como el mundo, el hombre, tendrá la oportunidad de arrepentirse frente a su condición de pecado, y allí encontraremos que las palabras, el davar, los mandamientos como usualmente los conocemos, tenemos mandamientos de hacer y de no hacer entre los 613 misbot. No los 10 mandamientos como usualmente los mencionamos, las 613 ordenanzas de hacer y de no hacer, con sus respectivas consecuencias, por supuesto. De esta manera, si una persona llegare a una condición de pecado, tendrá, por supuesto, la grandiosa misericordia y oportunidad de parte de Hashem para entrar a Teshuvah, arrepentimiento, y retornar a la Kadoshidad. El mundo no habría podido existir ni siquiera durante una generación, tal como está escrito en el libro de Eclesiastés. Por favor, acompáñeme al libro de Eclesiastés en el capítulo 20, pero leámoslo en 2 textos anteriores desde el verso 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que Adonai teme, saldrá bien en todo. Lo podemos repetir, por favor. Alguien lo puede escribir aquí en el chat. Alguien lo puede repetir en su corazón. Cuando yo estoy en un nivel de Teshuvah, cuando estoy en un nivel de comunión con el Eterno, de comunicación, de la torre de control, para el ejemplo que dimos como comienzo esta tarde o esta mañana, pues mis amados, ahora entro a un nivel de obediencia, porque todo aquel que a Adonai obedece, todo le saldrá bien. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros anhelamos que en nuestra vida las cosas vayan bien. Por eso he sido un apasionado del libro de Josué en el capítulo 1, verso 8 en adelante, cuando dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Medita en esta palabra de día y de noche. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito, todo obedeciendo sus ordenanzas. Y yo nunca me apartaré de ti, de tu lado, de tu camino, de tu compañía, y todo lo que tú empieces te saldrá bien. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué debes esforzarte? Esforzarte en obedecer la palabra, esforzarte en mantenerte conectado con nuestra Kadosh Torah, ser valiente, porque esto no es para todo el mundo, hermanos. La Torá que fue presentada a la humanidad, no todos llegaremos a este lugar. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. ¿Por qué? Es para todos, pero no todos la toman, no todos la aceptan, no todos la reconocemos, no todos estamos dispuestos a caminar en obediencia, y aunque por allí muchas gentes se quejen, se burlen, nos señalen, nos acusen, se judaizaron, la secta, lo que sea, amado hermano, cuando nosotros tenemos claridad en nuestros corazones de lo que Hashem está haciendo en nuestras vidas, entonces no temeré mal alguno, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que ahora conozco el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Yo sé que la verdad me hace verdaderamente libre de toda religión, de toda idolatría, de todo paganismo, de toda mala inclinación, de toda la shonará, porque ahora ya no vivo yo, Yeshua HaMashiach vive en mí, y mi mente ya no es la mente del hombre intelectual, racional, lógico. Ahora mi mente es la mente de Yeshua. Y en la mente de Yeshua es una mente Kadosh. Dice entonces: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así es que no pensemos que somos la última maravilla en santidad. Podemos y estamos subiendo de nivel sin lugar a dudas. Hemos cambiado, hemos crecido enormemente. Yo creo, amados, que si alguno de nosotros nos hacemos esta evaluación y nos examinamos hoy en esta campaña de 40 días de Techuvá, sin lugar a dudas podremos establecer cuánto hemos cambiado. Hemos cambiado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Hemos cambiado poderosamente en nuestra manera de hablar. Probablemente nuestro vocabulario fue un vocabulario soez, atrevido, indigno, pagano, inculto, perverso, probablemente falso, engañoso, mentiroso por demás, humillante, peyorativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, cuando hablamos, antes de hablar, pensamos 2 veces antes de hablar. Anteriormente hablábamos y luego pensábamos. Ahora pensamos, luego hablamos. Y procuramos en la medida de lo posible no ser impertinentes al hablar, al decir algo que lastime u ofenda a nuestro amado Hashem y a nuestros hermanos en comunidad. No hay duda, por supuesto, repito, que evidentemente hemos pasado a un cambio poderosamente extraordinario. Ahora, en este desarrollo de tema que estamos llevando para el día de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a algo que es nuevo. Y nuevo porque estamos hablando de Techuvá, y quiero traerlos a una enseñanza hoy extraordinariamente importante. Estoy buscando aquí en mi graficador una gráfica que quiero presentarles. Permítanme un momento, por favor. Aquí la tengo. Pastor, ¿qué es esto? No entiendo de qué se trata. No os preocupéis, que en la medida en que lo vayamos desarrollando lo van a comprender. Esta gráfica la estaré publicando a través de Telegram, la estaré presentando a través de Telegram, Easy presencial de cada una de las Easy en las naciones. Si alguien aún no forma parte del Ministerio Israel Casa Integral y quiere la gráfica, por favor, con muchísimo gusto solicítela aquí a través del chat. Dígame a qué o de qué manera se la hago llegar, por un correo electrónico, como usted quiera. O tome una fotografía a la pantalla, la voy a dejar un buen tiempo para que usted, por favor, disfrute de esta gráfica. ¿Por qué quiero traer esta gráfica a colación? Para ir al tema de esta enseñanza, acompáñenme por favor al libro de Devarim. Vamos a ir primero a la palabra. Libro de Deuteronomio en el capítulo 33. He gozado en mi corazón preparando esta enseñanza. Les comparto a propósito, hermanos, ayer tuvimos una seria dificultad. Bueno, la verdad es una dificultad más que técnica, es una dificultad más que todo, más que técnica, repito, es una dificultad de carácter operativo. Grabé mi programa el día anterior, el programa que salió para el día de hoy, hablando de Techuvá, lo relacionado con Techuvá, el significado de cada una de las letras, etc. Terminé muy contento con el programa. ¡Qué programa! Cuando terminé, y termina uno a gusto de saber que hizo algo bien hecho, con el mejor deseo e intención de brindar una información adecuada a los hermanos. Tanto que hablé con mi amada pastora Pili y le dije: amada pastora Pili, este programa tienes que verlo, tienes que prestarle mucha atención, porque sé que fue un programa de mucha edificación. ¿Cuál es mi sorpresa? Que como a eso de las 11 de la noche, mi querido amado hijo, Pastor Camilo, me llama y me dice: papi, ¿por qué no grabaste el programa de hoy? Digo: pero claro que grabé el programa. Ahí está el programa. Me dice: pues no lo encuentro, he buscado por todas partes y el programa no está. Pues por un proceso operativo, es decir, por mi falta de experiencia en la tecnología, por alguna razón que no logramos explicarnos, el programa no se grabó. Bueno, había sido tan excelente programa, difícil de repetir, porque eso ocurre solo un momento, una vez en la vida.
pero tenía que enfrentar el tema, así es que al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, a las 7:30 en punto, salí en vivo para repetir el programa. Así es que lo hice, repetí el programa, procuré llenarme de la unción de la noche anterior. Terminé el programa y empecé a revisar el chat y encuentro que en el chat todos ustedes, hermanos, me escribían: pastor, no se escucha, pastor, no aparece, pastor, ¿a qué hora sale el programa? Pastor, el programa no está. Oh, sorpresa, el programa no salió. Afortunadamente quedó grabado y logramos sacarlo un poco más tarde, creo que salió como al mediodía. Pero bueno, el programa salió. Y bueno, continuamos preparando el programa del día de hoy que les quiero presentar y vamos a enfocarlo en algunas palabras extraordinariamente importantes. ¿Como cuáles? Observen las palabras que le tengo preparadas para hoy. Estas palabras que vamos a mencionar las hemos escuchado en varias ocasiones. Esta ocasión vamos a definirlas y vamos a aprender dos palabras nuevas. Dos palabras nuevas de nuestro léxico en hebreo que seguramente no conocíamos. La palabra parashá número 1, la palabra morashá es una palabra completamente nueva, por favor, morashá. La palabra yerushá es otra palabra completamente nueva. La palabra techuvá, que es sobre la que estamos trabajando. Israel, por supuesto, que es el centro de nuestra Kadosh Torah. Y la palabra shemini. 6 palabras que vamos a considerar en nuestro estudio. Para dar comienzo a esta enseñanza, por favor, acompáñenme al libro de Devarim, capítulo 33, que dimos también la lectura el día anterior. Dice la palabra en el capítulo 33 del libro de Devarim, es una enseñanza maravillosa. Moshe bendice a las 12 tribus de Israel. Besot ha-berajá. Besot ha-berajá. Besot con Z, Besot ha-berajá. Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Adonai, a los hijos de Israel antes de que muriese. Hay una pregunta importante que tenemos que considerar. Está escrito: Moshe nos ordena a nosotros la Torá. Entonces surge una primera pregunta. ¿Qué es la palabra morashá? Esa palabra morashá, escríbala por favor como suena, morashá. Se las voy a colocar nuevamente en la gráfica. Me tomé el tiempo de escribirla porque me es importante que ustedes la tengan presente. Vemos aquí la palabra morashá, como está escrita. Y aquí tengo la escritura en hebreo. Su valor es la letra Men, Bat, Ro, Resh, Shin y Hei. Su valor total es 546 y al sumarlas entre sí nos da el número 6. ¿Por qué es importante que tengamos este número 6 en la palabra morashá? Porque 6, número de hombre. Y la palabra morashá nos traduce a nuestro español un legado. Por favor, ayúdenme y defínanme aquí en el chat algunas palabras por lo que podamos entender como un legado. ¿Qué es un legado? Las generaciones tras generaciones nos han dejado un legado. Viene a mi corazón a mencionar uno tal vez en América muy conocido, en Estados Unidos, el señor Martin Luther King, que dio una batalla social enorme, empoderado en defensa de la comunidad de esclavos, la comunidad negra en los Estados Unidos. Pues este hombre, sin lugar a dudas, ha dejado un legado de valor, de sacrificio, de esfuerzo, de líder. ¿Por qué es importante la palabra morashá para nosotros hoy? Porque todos conocemos, por supuesto, lo que significa la palabra parashá. La palabra parashá, como todos recordarán, la palabra parashá hace alusión a las 54 porciones o parashot que se estudian o estudiamos durante un ciclo anual partiendo desde el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1, y continuando a partir de allí durante 54 porciones hasta cerrar en el libro de Devarim. Es lo que conocemos entonces comúnmente en la palabra el parashá Shavua, el parashá de la semana.
Tenemos 52 semanas en el año. Se ha dividido el estudio de la Kadosh Torah en 54 porciones, en 54 parashot, y cada semana estudiamos una de manera cíclica, de tantos capítulos, de tantos versículos, y así sucesivamente hasta completar, repito, todo el año. Se lee entonces la parashá cada día de la semana en este ciclo anual, que comienza, por supuesto, repito, desde Bereshit, termina en el tiempo después de Sukkot, en lo que se conoce como Simchat Torah. Allí cerramos. Sobre Parashá no creo que sea necesario hacer mucha apreciación, porque evidentemente Parashá, cuando entramos a Torah, tal vez lo primero que aprendemos es estudiar el Parashá de la semana. Parashá Shatubot. La palabra parashá en hebreo se escribe con las palabras que vemos aquí. Ya usted, cada uno, por favor, les voy a dar la oportunidad de que tengan la gráfica un momento disponible para que la puedan ir leyendo y la podamos ir considerando. Entonces, la palabra parashá empieza con la letra P, la letra Resh, la letra Shin y la letra He. Sus números son 80, 200, 300 y 5. Pei vale 80, Resh 200, Shin 300 y Hei 5. Esto nos suma un total de 585 y nos da, sumados entre sí, el número 9. Ese número 9 es un número importantísimo, porque 9 tiene que ver con el tiempo de la gestación, los 9 meses del embarazo. Maravilloso, entre otras cosas, el número 9. Por favor, mucha atención. Hecho este primer esfuerzo por entender lo que significa parashá y lo que significa la palabra morashá, repito, la palabra morashá entonces nos habla de un legado. Cuando nosotros dejamos a nuestros familiares, a nuestras comunidades una enseñanza. Los sabios destacan la importancia de este versículo del capítulo 33 en las bendiciones de Moshe, y nos dice que junto con él, con el Shema Israel, son las primeras palabras que se les enseñan a los niños, pues es la base de todo el estudio de Torah. Lo primero que debemos añadir en este tema es que los niños, desde muy bebés, desde muy niños, comienzan con su preparación del estudio, el origen de la palabra, de la Torá, y escrita está y cómo está escrita. Los sabios nos mencionan que se han escrito innumerables libros que se toman siempre como fundamento a partir de la Torá, pero que el único libro visible, establecido, legítimo, original, auténtico y determinante para nosotros es, por supuesto, la Kadosh Torah. En este capítulo 33 nos habla de la importancia de los mandamientos y las bendiciones que Moshe establece para cada una de las tribus. Nos habla de la importancia de los preceptos que la Torah nos entrega para nuestro propio bien. La importancia que la Torá nos entrega de vivir bien en comunidad dentro de una sociedad saludable, con cualidades de amor, de respeto al prójimo, de integridad, de honestidad, de transparencia. Como un buen trabajador, evitar todo aquello que signifique la mala inclinación, el robo, el matar, el tomar algo de los pobres, el irrespetar a las personas mayores. Parecieran ser algunas normas básicas de la sociedad y los principios morales o los principios civiles. Pero la Torá nos enseña, ante todo, a estar apartados completamente del concepto de lo que es idolatría, paganismo, entre otras cosas. Ciertamente, cuando hablamos de Torá, debemos entender, mis amados hermanos, que cada precepto, cada misbot, cada ordenanza establecida en la Torá nos van a permitir vivir una vida conforme al manual de instrucciones. Y como lo leímos ya anteriormente, todo nos ayuda para bien. De tal manera que cuando caminamos en el propósito de la vida a través de la Kadosh Torah, como varón, como sacerdote, como hombre, como esposo, como padre, como amigo, como familia, estamos dejando un legado. Allí está la palabra morashá, un legado. Por favor, recuerden cómo es muy típico y cultural, no solamente del pueblo judío, sino en la mayoría de las naciones, cuando una persona fallece, es muy típico colocar en su lugar de
inhumación, de entierro, a colocar una lápida, una imagen, un texto en el que se colocan algunas palabras como aquí descansa tal persona, hombre íntegro, esforzado y valiente, gran siervo de Elohim, cumplidor de promesas. Yo no sé si alguien colocará en alguna lápida aquí descansa, gracias al Eterno, un impertinente, gracias Hashem por haberte acordado de este hombre y habértelo llevado de la tierra por todo el mal que nos hizo. Aun cuando mueren los malos y perversos, las gentes, muchos los aprecian y los colocan incluso como líderes y como hombres de gran importancia. Así es que la Torá es el modelo divino establecido por Adonai. Continuemos con nuestra gráfica para ir revisando la importancia de las palabras que hoy estamos considerando. Parashá, estudio anual, 54 porciones en el año. Número 9. Morashá, un legado. Cuando hablamos de un legado, sería importante, mis amados, recordar en pequeños detalles algunos versículos que la Biblia puntualmente nos mencione y nos traiga a colación lo que significa hablar de un legado. Vamos a tomar un texto, permítanme un momento, por favor. Vamos a ir llegando a un texto en el que nos habla de la palabra morashá con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, veamos estos textos. Acompáñenme, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 78, verso 4. Estamos en la palabra morashá, un legado. Libro de Salmos 78, 4 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Adonai y su fortaleza y sus maravillas que hizo. ¿Qué nos dice esta porción de Tehilim? No ocultaremos a nuestros hijos las grandezas que ha hecho Hashem. A todas las generaciones venideras lo cantaremos con alabanzas y mostraremos a nuestros hijos la fortaleza y las maravillas que Él hizo para con nosotros. Devarim capítulo 6 verso 5: y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, serán el legado de Hashem, y las repetirás a tus hijos, porque el legado que recibimos de Hashem es repetirle a nuestros hijos la grandeza, mano fuerte y brazo extendido, como nos sacó de nuestra condición de esclavitud, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Libro de los Salmos, en el Salmo 145, verso 4. Generación a generación narraremos tus obras y anunciaremos tus valentías. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2. A lo que has oído de mi mente entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Enseñar que el legado de nuestra Kadosh Torah. Enseñar el legado de un hombre como Abraham, que un día el padre le dijo a Abraham: Lech lecha, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a una tierra que te mostraré, y ahí te prosperaré. Qué hermoso legado nos ha dejado Abraham, que posteriormente lo pasó a su hijo Isaac, e Isaac a su vez a Jacob, y Jacob a su vez a las 12 tribus, y nosotros hasta nuestros días hemos recibido como casa de Israel el legado maravilloso de nuestros padres. Mateo capítulo 6 verso 20: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 8. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, la emuná, la bitajón, la emuná shelema,
la emuná suficiente. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Adón, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Salmo 112, verso 1-3. Bienaventurado el hombre que teme a Adonai, y en sus mandamientos, en su legado, se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos es bendita. Oh, por favor, repita este texto. La generación de los rectos es bendita. Bendita sea la generación de mis hijos Camilo, Sebastián y David, y mis nietos, tataranietos, bisnietos, tataranietos y todas las generaciones por venir. Por favor, dígalo con su familia. Bendice a tus hijos. Bendice el legado de la Kadosh Torah sobre ellos. Bendito como Efraín y Manasés, benditos serán nuestros hijos. En su entrar y en su salir, eterno Padre, guárdalos y bendícelos. Esto es la palabra morashá, el legado. Vamos a leer uno o dos textos más, porque hay muchos que podríamos compartir, pero Proverbios 13:22, dejémoslo hasta aquí. El bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, y el haber del pecador para el justo está guardado. Cuando hay un legado en un justo, está guardado en la mano, en el hueco de la mano de Hashem. Bueno, mis amados, esto para que tengamos un principio básico. Probablemente en otra ocasión profundizaremos mucho más, un estudio más a fondo de la palabra morashá, que es nueva para nosotros, la verdad nueva para mí, y que me agradó enormemente poderla rescatar en el estudio y poderla presentar hoy con ustedes. El legado. Ahora, es interesante porque la palabra morashá, a su vez, tiene una tremenda cercanía, pero muy cercana, a la palabra Yerushá. La palabra Yerushá, repito, se asemeja o se consideran casi sinónimas, porque la palabra Yerushá nos habla de herencia. Herencia. ¿Cuándo dejamos la herencia? ¿Qué herencia le estás dejando hoy a tu hijo? ¿Qué herencia le estás dejando a tu familia en términos generales? ¿Qué herencia tenemos hoy para entregar a nuestras familias? Entonces, estamos probablemente próximos a partir en el tiempo que Adonai nos llame. Y la pregunta es, para cuando Adonai nos llame, ¿qué herencia dejaremos a nuestros hijos? Como decía algún humorista en nuestro país original, en Colombia, decía: hijo, no te dejaré herencia más que la educación, porque la educación, hijo, nadie te la puede quitar. Pero a la educación, gracias Padre por darnos la educación académica, formal, intelectual. Pero si a esa educación le agregamos una finca, una cuentica bancaria, unos ahorros, creo que la herencia nos sería muy útil, muy útil. Porque probablemente muchos, al partir, dejan, más que una herencia, deudas a sus hijos, que pueden pasar incluso 1 o 2 generaciones y tal vez nunca terminen de pagar. Entonces la palabra Yerushá es herencia, pero repito, se asocia muy de cerca con la palabra morashá, porque el morashá de alguna manera es una herencia, pero una herencia en el sentido práctico en el que hemos dejado, por decir algo, si yo puedo decir cuál es el morashá que mi padre Miguel dejó a mi vida y a la vida de mis hermanos hoy, creo que fue absolutamente su integridad, su rectitud. Un hombre absolutamente honesto, un hombre que nunca jamás quedó en deuda absolutamente con nadie. Mejor aún, en su partida muchas personas quedaron en deuda con él y se apropiaron de muchos de sus dineros y nunca jamás se presentaron a decir a mamá o a sus hijos: tenía esta deuda pendiente con Miguel Alfaro y aunque falleció, estoy aquí para cumplir con ella. No, simplemente murió Miguel Alfaro
y simplemente, o durmió Miguel Alfaro y simplemente todos sus deudores sepultaron las deudas. Así es la vida. Pero mi padre fue un hombre, si puedo tomar el legado de mi padre, fue su rectitud, su honestidad, y que nunca jamás quedó en una deuda, absolutamente. Ahora, como herencia es otra cosa. ¿Qué podemos heredar entonces de padre? Bueno, padre dejó una casa, está ahí, madre vive, es su casa. Gracias al Eterno no tenemos ni el afán ni la urgencia de pensar quién quedará con la casa o cómo distribuiremos la casa. En ninguno de nosotros, sus 3 hijos hoy vivos, tenemos ningún interés de por medio de tomar la herencia. De hecho, les confieso, esto es algo muy personal. Alguna vez como hermanos nos sentamos y retomamos el tema de la herencia. Y de hecho yo renuncié a mi herencia dejando mi parte a mis 2 hermanos en vida. 3 en vida, falleció uno con ocasión de este tema de la pandemia. El menor de más. Sin embargo, Adonai me exhortó en algún momento y me dice, ¿por qué renuncias a algo que tu padre te dejó? No es que me sobre, por favor. Así es que decidí reconsiderar mi posición con mis hermanos y les dije, he considerado que no quiero renunciar a la parte de mi padre, no porque la necesite o la apetezca, sino porque sé que en el corazón de nuestro Padre estuvo el que eso se repartiera en equidad para todos y cada uno de nosotros. Y en honor y en temor y en honra a mi Padre, prefiero tomar mi parte. Ya decidiré si la cedo a otro hermano, al que más la necesita, o ya decidiré qué haré con ella, o simplemente quedará allí. Pero por favor, herencia. Veamos algunos textos bíblicos que nos hablan de la importancia de una herencia. Jerusá, dígalo conmigo, Jerusá. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra de Adón vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas será tu heredero. Génesis 25:5, Bereshit 25:5 dice, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Observan, Jerusá. Jeremías 49:1. Acerca de los hijos de Amón, así dice Adonai, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué pues Milcón se ha apoderado de Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Ezequiel 46:16. Así dice el Adón, si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, será para sus hijos. Es posesión de ellos por heredad. Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año de jubileo. Después volverá el príncipe. Su heredad será solo de sus hijos, a ellos pertenecerá. Mateo capítulo 21, verso 38. Pero cuando los labradores vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Marcos capítulo 12, verso 7. Por aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo. Bueno, ya lo vimos. Lucas 20:14. Por cuando los labradores lo vieron, ya lo vimos. Gálatas capítulo 4, verso 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echad fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Bereshit capítulo 21, verso 10. Y dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar juntamente con mi hijo Isaac. Devarim capítulo 25, verso 5. Cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño.
El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado, y será que el primogénito que ella dé a luz le llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Bueno, vamos a ver si encontramos un texto más vamos a Primera de Reyes, solo y hacemos un stop aquí. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Adón que te dé la herencia de mis padres. Bueno, mis amados, vamos a la gráfica y retomemos. Parashá es un estudio semanal durante 54 ocasiones, 52 semanas. Morashá nos habla del legado que dejamos, ese legado tan importante en la vida de familia, en la vida de la congregación. Cuando Adonai me lleve a su presencia, Israel Casa Integral tendrá un legado y dirán: bueno, el pastor Alfaro siempre nos habló de fe, nos habló de Emuná, nos habló de Levítico 23, nos habló de las convocatorias, siempre nos habló de la Torá en Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Será ese mi legado? Espero que sí. Vamos al punto número 4, y sobre el punto número 4 pues ya hemos mencionado, el programa de ayer fue exclusivamente dedicado al punto número 4, Teshuvah, arrepentimiento, retorno, volver, enderezar, volver al camino. Se me ha pasado decirles algo muy importante. Vayan considerando los números. Parashá, 585 suma 9. Morashá, 546 suma 6. Yerushá, 565 suma 7. Teshuvah, 713. Ustedes tienen tarea. ¿Qué significa 713? Suma 11. Israel. Oh, Israel. Qué hermosa eres, Israel. Tierra Kadosh, Tierra Santa. Muy pronto estaremos allí, todo Israel Casa Integral, visitando la tierra, por los caminos, por las sendas donde caminó nuestro amado Yeshua, sus discípulos, y donde ocurrieron todos los eventos, los milagros y todo lo que la Kadosh Torah nos enseña. Allí estaremos visitando todos estos lugares. Ahora, traje la palabra Israel porque ayer la mencioné y la voy a mencionar nuevamente. Israel se escribe de la siguiente manera. La letra Yud. Recuerden que esa letra Yud nos habla de Isaac. Luego tenemos la letra Shin, y la letra Shin la letra Yud nos habla de Isaac y de Jacob. La letra Shin nos habla de Sara. La letra Resh nos habla de Ribka. La letra Aleph nos habla de Abraham. Recuerden que Abraham cambió su nombre. Y la letra Lamed nos habla de Lea. Lea, Ribka, Raquel, Isaac, Jacob, Sara y Abraham. Aquí están los patriarcas y las matriarcas de Israel establecidas en el código de sus letras en el alefato hebreo. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lame. Maravilloso. Y la última letra que nos queda en los minutos que nos hace falta y que ya también sobre ella hemos trabajado es la letra Shemini. La palabra Shemini. La palabra Shemini, un nuevo comienzo. Shemini, con aroma de Torah. Un cafecito con aroma de Torah, dicen los pastores, los amados hermanos en Bogotá, Colombia. Un saludo para el pastor Johnny, para mi hermano Leito, un abrazo cordial para ustedes. Gracias por ese maravilloso programa de Shemini. Ahora, esta porción de Shemini en nuestra Kadosh Torah corresponde al libro de Vayikra, del capítulo 9 al capítulo 11, verso 47, y nos habla específicamente en la parashá número 26. Esta palabra Shemini se puede también traducir como octavo. Este día se refiere al final de los 7 días que de día y de noche debían permanecer a la entrada en la tierra de Aarón y sus hijos. El número 8 es una simbología hebrea que denota lo trascendental que decide bendecir al pueblo y luego se une con Moshe en el interior del Mishkan.
El fuego divino desciende hasta el altar y consume las porciones del sacrificio que aún quedaban. Esto fue lo que motivó de manera asombrosa al pueblo y lo estimuló a la adoración y a la reverencia. Hermanos, vivamos en obediencia al Eterno en respuesta al amor de su gracia y vivamos de acuerdo con la palabra de la bendita Kadosh Torah y permitamos que el Ruach HaKodesh, nuestro Ruach HaKodesh, sea infundiéndose en cada uno de nosotros y nos permita caminar en el Emed y nos permita vivir una vida apacible de justicia, de testimonio delante de todas las naciones. Este Shemini nos habla de un nuevo comienzo. Después del día séptimo viene el día octavo, el primer día de la semana, el nuevo comienzo, el Shemini. Shemini se escribe con las letras Shin, Men, Yud, Num y Yud. Suma un total de 410 y juntos nos da un valor de 5, que nos hace alusión a los 5 libros de nuestra Kadosh Torah. Entonces, Shemini significa octavo, pero al sumar las letras de Shemini, entonces nos invita al número 5 y el número 5 nos hace alusión a los 5 libros de nuestra Kadosh Torah. Vamos a concluir en un minuto que nos queda, 2 minutos, la importancia de la palabra Morashá. Espero que hayan aprendido esta palabra. Parashá, Morashá, Yerushá, Teshuvá, Israel y Shemini. Estas palabras ya creo que son del dominio de cada uno de nosotros. Les voy a dejar la gráfica, tómele una fotografía a su pantalla con la gráfica. Quien no pueda hacer el trabajo de la fotografía y quiera que se la envíe, con muchísimo gusto la publicaré. Puede ser a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Telegram, para que usted la tenga disponible y la practique en su escritura y en sus números, en sus valores, en su código de número. Ahora, cuando hablamos de la definición de herencia, normalmente pensamos solo en dejar una herencia que consiste en los bienes materiales, en dinero o en propiedades. Sin embargo, hay un legado y ese legado tiene un carácter más desde un punto de vista espiritual, emocional, que perdurará por generaciones. Los padres, por supuesto, moldeamos y reforzamos diariamente la importancia de la vida, de la rectitud, de la honorabilidad, del ser familias íntegras. Y por medio de estas interacciones familiares, hacemos que nuestra vida en comunidad sea una mejor manera de vivir. Cuando nosotros escuchamos la voz de Adonai que nos llama a su Kadosh Torah, empezamos a formar un legado. Recordemos, lo primero que Adonai hace hablándole a Abraham es llamarlo a salir de la ciudad para llevarlo a algo nuevo. Esta actitud valiente ha determinado toda la generación hasta nuestros días. Nuestro padre Abraham. El Señor le dijo a Abraham: Lej leja, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a una tierra que te mostraré. Esto es Bereshit capítulo 12 en adelante. La bendición descansa sobre un corazón dispuesto a escuchar. Por favor, voy a repetir esta frase. La bendición, la verajá de cada uno de nosotros reposa. La logramos cuando descansamos. Dígalo conmigo, cuando reposamos evidentemente en el corazón de lo que escrito está a través de la obediencia. Cuando un corazón está dispuesto a escuchar, a tener la palabra de emuná viva, eficaz y penetrante en su corazón, a entrar a un legítimo techuvá, a un auténtico arrepentimiento, a reconocer sin ninguna objeción, sin ninguna interpelación, sin ninguna interpretación, sin ninguna filología ni pensamiento de hombre, a Yeshua HaMashiach como un ejad en la unidad con el Padre, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Déjate alcanzar por las bendiciones de Adonai. Bueno, mis amados, apasionante el tema. Maravilloso, gracias Hashem, estoy muy contento porque sé que estamos aprendiendo algo muy, muy bonito, el legado, la herencia, el estudio. Y si usted notó en la gráfica, se las voy a dejar nuevamente por un momento, o noten lo interesante de los números. Estamos con el número 5 en Shemini,
estamos con el número 6 en Morashá, estamos con el número 7 en Yerushá, estamos con el número 9 en Parashá y pasamos al número 11 en Techuvá. Es decir, que hay una correlación ascendente. No las hice en orden ascendente, pero las podemos hacer, colocarlas en el orden numérico ascendente, porque vemos la continuidad de lo que cada uno de ellos significa. Mañana continuaremos con el tema, creo que hay mucho más que debemos considerar aún, así es que permítanme mañana continuar con el tema. Les enviaré la gráfica, repito, y por favor, estúdienlo y practíquenlo. Espero que haya sido absolutamente el tema de su interés, de su agrado. Por favor, envíenme sus mensajes, sus opiniones y mañana continuamos. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral y Radio Génesis, a los dos canales. Por favor, suscríbanse. Gracias por compartir la enseñanza. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.